Hola amigos y amigas, Rosario me pregunta sobre el transgeneracional y los niños discapacitados. Digamos que en psicología es un poco el transgeneracional, es un poco la memoria colectiva que hablaba Jung, pero desde un punto de vista familiar, ¿no? Como un niño discapacitado, y en realidad cualquier persona, coge una serie de mensajes conscientes o subconscientes de su línea familiar que hace que nazca o que a partir de X edad desarrolle X carácter, X psique, gustos, diferentes cosas, ¿no? Y con ellos coge un rol concreto, absorbido de agujeros sin trabajar que hay en su línea familiar. O desde el punto de vista alternativo espiritual de la nueva era, es lo que se denomina muy globalmente el karma familiar, ¿no? Aunque es algo más que todo eso, ¿eh? Pero es para aquellos que nunca habéis oído esa palabra, que sepáis un poco de qué vamos a hablar. Pues bueno, voy a contestar a la pregunta de Rosario sobre el transgeneracional en niños discapacitados. ¡Empecemos! Este tema que me pregunta Rosario es un tema muy delicado y muy complicado, con muchos entresijos, que al menos para mí me resulta especialmente difícil de explicar, difícil de comunicar, sobre todo pues a un público, a un televidente pues generalizado, con todo nivel de conciencias, de entendimientos, de visión de la vida. No es lo mismo que si hablo de tú a tú con una persona en concreto. Y antes de nada quiero decir, por favor, es muy fácil malentender las cosas. Es muy fácil poderse sentir o ofendido, o sentir banalidad, o sentir cualquier cosa. Todo lo que voy a decir lo voy a hablar desde mi consciencia, desde mi entendimiento de la vida, desde mi entendimiento del cosmos, de absolutamente todo. Perdón, he golpeado sin querer una abejita. Entonces, si algo no comprendéis o si os quedan agujeros o cualquier cosa, pues por favor escríbelo debajo del vídeo en el que hablo sobre este tema en mi canal de YouTube o de Vimeo o en cualquier otro de mis vídeos, y lo aclararé con más detalle, porque lo que no quiero es que haya malentendidos, que es muy fácil que ocurra con los vídeos, y más cuando mi enfoque es muy diferente a lo que suele escucharse con internet. Normalmente se suele hablar de ello desde un punto de vista psicológico, en el que el hijo o la hija vive las culpas de los padres, asumiendo, por tanto, la suma de los recuerdos emocionales, personales, familiares y sociales. Pero en concreto, en este tema que vamos a tratar, transgeneracional, la suma de los recuerdos familiares. Y cuando no se habla desde ahí, se habla desde el punto de vista de la New Age o nueva espiritualidad, en la que se ve al hijo como un héroe o un salvador que viene a limpiar el karma familiar, que viene a salvar a toda la línea generacional de la familia, sobre todo a las últimas 4 generaciones, de esos agujeros de conciencia que han tenido y que tienen, y con ello facilitar el crecimiento de la conciencia de todo el grupo familiar. Desde mi punto de vista, y vuelvo a hablar desde mi punto de vista, ambas visiones sí son ciertas, tanto la de el niño que es un héroe entregado, que por amor salva a los demás, como
la del niño, que es una víctima que tiene que asumir y vivir las consecuencias de las actitudes incorrectas de los padres o abuelos o bisabuelos, tíos y demás de la familia, ¿no? Ambas visiones sí, veo que desde cierto prisma, de cierta mirada, es así y funciona así. Pero yo veo más que todo eso, mi punto de vista es otro, y es que cada uno es responsable de sí mismo, cada uno es responsable de las energías que crea, de las energías que genera o que ha generado, de eso que emana al mundo. A ver, por ejemplo, nosotros o yo contamino el agua. Entonces está claro que mi hijo va a tener que vivir las consecuencias de esa irresponsabilidad mía en que he contaminado el agua, y por ello lo más factible es que tenga que sufrir ciertas enfermedades físicas por mis irresponsabilidades e inconsciencias. Y esto mismo ocurre si yo tengo un trauma por cualquier cosa, o he sufrido violaciones, o por abortos, o por fallecimientos de seres queridos, o por cualquier otro tema, cualquier cosa que me haya impactado a mí y que yo no haya sabido asimilarla y manejarla correctamente, pues mis hijos, lógicamente, van a vivir las consecuencias de ello. Pero para que sea más fácil de explicar, voy a continuar con el ejemplo del agua contaminada y no con un ejemplo de una violación o de un trauma, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si nos encontramos con una familia que contamina el agua, pero acepta las consecuencias de esa contaminación? O sea, ve la enfermedad que la contaminación del agua le produce a él o a ella como una cosa natural, normal, como parte de la vida. Y lo vive así, no de un modo mental, sino con plena entrega, con sinceridad, desde el corazón. En esta familia concreto, cuando nazca un hijo o una hija en ella, nacerá enfermo por la contaminación o enfermará por la contaminación del agua, y a su vez también por la herencia de células dañadas o enfermas de los padres. Aquí estoy hablando de algo físico, lo mismo es con lo psíquico, lo mismo es con lo emocional. También heredará la forma de pensar de sus padres, tratándole a él como una persona normal y corriente, no enferma, ni disminuida, ni nada de eso, sino como uno más, recibiendo desde lo más profundo de su ser el mensaje de que es una persona cualquiera, con unas características cualquiera, ni menos ni más que cualquier otra persona, ni disminuido o deficiente o nada de nada. Del mismo modo que una persona no agraciada físicamente, según la cultura social, la sociedad no la considera como una persona disminuida, o del mismo modo que una persona con mal carácter o que critica mucho en su mente, la sociedad no la considera como una persona disminuida. Cada uno de nosotros tenemos una serie de características, y ese hijo o esa hija nacida en esa familia tendrá una serie de características psíquicas, físicas, celulares, concretas, diferentes a la mayoría de la sociedad. Es posible, en unas cosas sí y en otras no. Igual que todo el mundo tenemos unas características diferentes a la mayoría de la sociedad, en unas cosas sí y en otras no. Y aquí es un punto muy peculiar en el que yo podría decir, o mejor dicho, me atrevo a decir, ¿quién no es un disminuido? Para mí, disminuidos son absolutamente toda persona que no ha conseguido llegar a la realización del ser.
me refiero a la meta trascendental de la vida. Entonces, desde ahí es indiferente tener estas características físicas o psíquicas o económicas, sociales, lo que sea, emocionales. Unas serán más agradables acorde a mi ego, otras serán menos. Pero si uno no ha cumplido la meta de la vida, todo lo demás es indiferente. Por eso, todos o casi todos los planteamientos que suelo escuchar o que suelo ver sobre este tema están planteados desde el ser como materia, como psique o como emociones, desde la parte física del ser en mayor o menor grado. Pero el ser es mucho más que eso. Tenemos un alma, somos energía. Desde otra perspectiva más amplia, la cosa se complica porque hay muchos entresijos. Y no me refiero a esa versión del karma en que has sido un agresor en otra vida y por ello ahora te agreden tanto. O necesitas ser más amoroso y más compasivo y por ello tienes un hijo con ciertos problemas para ayudarte a desarrollar esa compasión en ti. La espiritualidad es muy simple, pero a la vez es muy complicada, ¿no? O sea, hay muchas otras interrelaciones por medio, no es tan simplona como eso. Del mismo modo que siempre digo que tener la salud no es tan simple como coger una manzana y comértela. A mí me gusta explicarlo mejor de un modo como, imagínate una masa viscosa, pegajosa, como el Blandiblu, de cuando yo era niña, no sé, yo tengo 47 años, supongo que de los que me veis ya soy un poco carca, pero bueno, era una pasta que era como un moco gelatinoso y pegajoso, que lo lanzabas a la pared y que bueno, jugabas con él, ¿no? Pues imagínate que coges esa pasta gelatinosa y la pones dentro del puño. Entonces cuando abres el puño tiene un poco forma de dedo, forma cilíndrica, abajo está el resto de la pasta y poco a poco se va extendiendo y va cayendo toda la pasta hasta la parte más baja debido a la fuerza de la gravedad, ¿no? Tira de ello y hace que se vuelva uniforme. Pues bien, tienes esa visión. Pues imagínate que esa pasta, ese moco gelatinoso, perdón por la expresión, os parece asqueroso, pero bueno, a mí me gustaba mucho, era muy gracioso, asqueroso, pero muy gracioso, ¿no? Entonces, pues imagínate que esa pasta, esa gelatina es lo que conforma todo, la pasta de la que está hecho todo, de la que yo estoy hecha, de la que tú estás hecho o hecha, de la que ese gato que está ahí está hecho o hecha, de la que el pájaro que antes estaba cantando está hecho, de la pasta que conforma todo, ¿no? Entonces, llega la mano, deja una forma de cuerpo, una forma concreta al Blandiblu. Ese es el cuerpo físico, ¿no? La mano es la que me da la forma del cuerpo físico, pero en el momento que se abre la mano y deja de tener esa forma, la pasta, en el momento que abro la mano es el momento del fallecimiento, el momento en que este cuerpo físico ya no funciona más. Y la fuerza de la gravedad que tira de la masa de Blandiblu hacia una forma concreta o hacia más concentración en una zona que en otra son los impulsos eléctricos generados con nuestros pensamientos antes de fallecer y que están muy relacionados con lo que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Porque yo, por ejemplo, cuando tuve un accidente de parapente, pues se me pasó toda la vida como diapositivas en forma de 360 grados, eran imágenes pero con todo un mensaje detrás y diapositivas. Esos últimos pensamientos que te vienen son los impulsos eléctricos que te llevan a la fuerza de la gravedad
a una mayor concentración en un sitio o en otro. Prefiero explicarlo así que a lo típico de yo tengo esto y antes era tal persona y antes era tal animal y antes era tal, ¿no? Sino soy una masa que es más concentrada químicamente o eléctricamente en una zona. Aunque también es una forma muy simplona de explicar el proceso, me parece más acertada. Y esta forma de explicarlo no es una forma egoica de explicar el karma. Aquí no existe ni tú, ni yo, ni el antes ni el después, en el mí, ni en el ti, en el tú. Aquí tan solo hay unas fuerzas, unas leyes que tiran de la masa y hacen que coja una forma, una mayor concentración en un sitio o en otro. Por ello, para mí, lo importante aquí no es el entender ni justificar el por qué un niño ha nacido discapacitado o para qué ha venido a este mundo. Y lo mismo que digo con niños discapacitados, lo digo conmigo, lo digo con mis hijos, lo digo con cualquier persona con cualquier característica. Pero incluso si quisiera mirarlo desde qué ha venido a hacer en este mundo este niño discapacitado, por qué tiene este cuerpo físico, diría que ha venido a hacer exactamente lo mismo que todos los demás, a aprender a elevar su pensamiento en su día a día, en todo momento, para que así, en el momento en que fallezca, tendrá el pensamiento elevado. Y esas fuerzas eléctricas, o como quieras llamarlas, actuarán de un modo concreto, acorde a esa química que haya en ese momento. Vamos, que absolutamente todo, y lo pongo con mayúsculas, todo el mundo hemos venido a limpiar mientras nos limpiamos. Además, la limpieza, igual que la consciencia, es infinita, nunca se acaba, porque además la vida, el universo, todo está en continuo movimiento, no es estático, no es fijo. Y respecto al por qué ha venido a este mundo discapacitado, no al para qué, sino al por qué, hay tantísimas variables y en el fondo casi todas ellas, por no decir todas, en el fondo las queremos conocer por una de estas dos grupos de razones. Una es para culpabilizar o aligerar o compensar el sentimiento de culpa, y el otro grupo es para dar un sentido a la vida o al sufrimiento que siento o que creo que estoy viviendo yo o está viviendo otra persona. Y todo esto está bien, ¿por qué no? Buscar ciertas respuestas que nos hagan sentirnos mejor y que nos ayuden a vivir más relajados. Genial, aquí no hay ningún problema, pero siempre y cuando se haga con conciencia y se sepa que lo que se está buscando es eso en realidad. De hecho, puedo decir que a mí me encanta la genealogía. Tengo hecho un árbol genealógico de casi 300 personas. Empecé a hacerlo cuando era niña y no veas lo que me ha costado y lo que me cuesta conseguir datos, o sea, y además con la Guerra Civil Española, pues ni los nombres de los hermanos de mi abuela se sabían, ¿no? Y bueno, fechas de casi nadie, tengo de abuelos y poco más, ¿no? Y tíos y demás, pero aún así es algo que para mí sí es interesante entenderlo y veo la relación transgeneracional que tengo con ciertas personas respecto al momento de mi concepción y del nacimiento, con el momento de nacimiento y de concepción de otros miembros de la familia o al fallecimiento y diversas situaciones, y veo ciertos roles que cojo o con penetraciones
Me gusta todo eso y de hecho desde hace ya bastante tiempo estoy completándolo más con actos como juicios, traumas, agresiones, marchas del hogar familiar, abortos, infidelidades, accidentes, enfermedades serias, etc. O sea, no estoy diciendo que sea actuar con inconsciencia, el buscar lo transgeneracional, pero lo que sí quiero decir es que es importante el saber por qué quieres conocerlo, qué te va a aportar realmente, qué buscas con ello realmente, por qué quieres entender eso, qué buscas entendiendo eso, porque eso no es la meta de la vida lo que te va a dar. Te va a dar una serie de conocimientos que te ayudarán a otras cosas, pero no la meta de la vida. Volviendo al ejemplo de mi propia persona, de siempre me ha encantado la psicología y el autoconocimiento y me ha ayudado mucho en diversos procesos de mi vida, pero no me ha dado la llave me la ha dado la espiritualidad, la llave a la armonía interior, la llave a la paz mental, la llave al entendimiento de qué es la vida, de por qué vivimos, cuál es la meta de la vida, qué sentido tiene esto, me la ha dado la espiritualidad. Y esto es debido a que todo lo otro está basado en la materia y en la psique, que es una forma un poco más ligera de la materia, al fin y al cabo, ¿no? En mi concepto ligero y banal de hablar. No os ofendáis. Lo que quiero deciros en este vídeo es que lo importante no es todo eso, lo valioso no es todo eso. Lo importante y valioso es aprender a centrarse en el corazón, aprender a tratar a ese miembro familiar discapacitado de exactamente de igual modo que a otro que no está discapacitado, no prestarle una atención especial o una emoción especial por estar discapacitado. Puede necesitar más requerimiento físico, pero tratarle de un modo exactamente igual que a cualquier otro miembro familiar, porque si se le trata con sobreprotección, si se le trata con querer ayudarle, si se le trata con sentimiento de que eres el héroe que me está ayudando a liberar todo este nudo generacional que hay, si se le trata como el culpable de que yo no tenga tiempo para mí, no sea libre o de mi sufrimiento, si se le trata de cualquier otro modo, lo único que se va a hacer va a ser tocar y agrandar su ego de una forma agradable o de una forma desagradable, de una forma que le va a llevar a mayor sufrimiento o a mayor alegría, pero alegría superficial. Vamos, que ellos no son ni héroes, ni salvadores, ni tampoco o sebadaras, estos entrega total que entregan hasta su alma y viven como mártires, ni tampoco son los responsables de nuestro sufrimiento o de nuestras dificultades en la vida. La vida es difícil absolutamente para todo el mundo, porque todo el mundo, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, el estilo de vida que le veas y demás, todo el mundo tiene una mente que hace que sienta que su vida es difícil, que hace que desee tener cosas diferentes en su vida de las que tiene o tener más cosas de las que tiene. Todo el mundo tiene una mente que provoca deseos, que estimula deseos. Y hasta que uno no aprenda a dejar de desear tener una vida diferente de la que tiene, no va a funcionar. Por ello, lo único que hay que hacer es vivir con la máxima conciencia posible, con la máxima entrega posible, dando lo máximo de nosotros posible.
independientemente de cuáles sean los resultados y de las circunstancias externas. Hay que actuar con sinceridad y amor, sacando todo lo bueno que tenemos nosotros en la cantidad en la que lo tengamos, con cualquier detalle, hacia los demás, hacia uno mismo, hacia el trabajo, hacia la materia, hacia la naturaleza, hacia todo. Pues toda situación en la vida se presenta para completarnos como seres humanos, y digo seres humanos con mayúscula. Sé que lo que digo en este episodio del programa Amor y Vida TV parece muy simplón y muy tonto, ¿no? Que no proviene ni de planos elevados ni nada, que es algo que puede decir cualquiera, y es que realmente puede decirlo cualquiera. Pero, y lo digo con toda la sinceridad de mi ser, con toda mi entrega, que todo lo demás, cierto, es muy llamativo, puede ser muy interesante, sí, también es muy interesante, pero nos mantiene atrapados en malla y por tanto nos aleja de la meta de la vida. Y actuando desde ahí no solo me alejo de la meta de la vida si me dejo atrapar por todas esas cosas interesantes o llamativas, sino que además alejo de la meta de la vida a otras personas porque les doy ese enfoque de la vida. Que, como vuelvo a decir, conocerlo puede estar bien si somos conscientes de por qué quiero saber eso, para qué realmente busco detrás. La meta de la vida no, porque no tiene nada que ver con nada de eso. Y para mí, todo lo que nos aleja de la meta de la vida o nos despista no es espiritualidad, aunque se llame culturalmente espiritualidad o en ciertos sectores de la sociedad. Por favor, no os ofendáis, lo he dicho al principio del vídeo. ¡Ay, Dios! Este es un tema muy delicado, donde si hablo abiertamente de mis pensamientos y mis sentimientos es muy fácil que alguien pueda ofenderse o que pueda haber malentendidos. No busco eso, estoy hablando de mi forma de ver y de entender la vida acorde a mi estado de conciencia, acorde a mis experiencias vividas también. Y bueno, espero no haberte decepcionado con mi respuesta, no haberos decepcionado con mi respuesta, decepcionado, se me traba hasta la lengua, y sí inspirarte, y sí darte energía, darte fuerza para volver ahí con toda tu atención a encontrar la meta de la vida y facilitar a los demás, a los niños, sea un niño discapacitado o no, a que también la encuentre. Y nada más, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, si te gusta que trate este tipo de temas, si te gusta que hable con sinceridad desde mi forma de ver y de entender la vida, desde mi conciencia, pincha al me gusta, compártelo con toda persona que sepas que puede interesarle, mira el foro de mi web nuriaaragoncastro.com, suscríbete a mi canal pinchando a la campanita y las dos cosas más importantes, súmate al movimiento Amor y Vida, que está formado por toda persona que ha llegado a la realización del ser o que está camino a ello, que quiere llegar a ello, y nos volvemos a ver la semana que viene, porque vivimos para amar y juntos crecemos en consciencia y alegría. ¡Chao!